Exploración ginecológica por ultrasonido. En cuanto a su anatomía, el útero es un órgano muscular hueco, de paredes gruesas. Su estructura interna está constituida por una capa muscular a la que se le llama miometrio, la cual forma la mayor parte de la matriz, y por una capa mucosa que se le llama endometrio, que está firmemente adherida al miometrio. El útero está situado entre las dos capas de ligamento ancho que lo va a unir lateralmente hacia el abdomen. Hacia su parte anterior está relacionado con la vejiga y hacia su parte posterior está relacionada con el recto. Habitualmente el útero se describe en forma de pera invertida, ¿verdad? Aquí tenemos la formita de la pera con la parte más ancha hacia la parte superior. Mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud o de largo, 3 a 5 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de grosor. Bueno, esto en diferentes cortes, ¿verdad? Por ejemplo, en un corte por ultrasonido sería longitudinal, aquí antero-posterior y aquí un corte transverso. Está formado principalmente por el útero como tal, por una parte a la que se le llama fondo, que se encuentra situado por arriba de las trompas de falopio, es esta partecita, el cuerpo y el cérvix. Y bueno, la relación con los órganos vecinos ya la comentamos, hacia la parte anterior con la vejiga y hacia la parte posterior con el recto. En cuanto a su irrigación del útero y de los anexos, se realiza a través de las arterias ilíacas internas o hipogástricas, las arterias uterinas, la arteria cérvico-vaginal, arterias también como la fúndica, la tubárica, la ovárica y del ligamento redondo. Las arterias uterinas, las arterias arcuatas, las arterias radiales, la arteria basilar y la arteria espiral, pues básicamente van a irrigar precisamente al útero. En cuanto al sistema de fijación, los ligamentos, el espacio peritoneal anterior del útero es el saco vesicouterino, que también se le llama fondo de saco anterior. Este espacio normalmente está vacío, pero a veces puede contener asas intestinales. Posteriormente, esta reflexión peritoneal se extiende hasta el fornix posterior de la vagina, formando lo que se conoce como receso rectouterino o fondo de saco posterior. Lateralmente, la reflexión peritoneal forma los ligamentos anchos. ¿Sí? Aquí están los ligamentos anchos, los cuales se extienden desde la cara lateral del útero hasta las paredes laterales de la pelvis. Los ligamentos redondos nacen del cuerno uterino por delante de las trompas de falopio en los ligamentos anchos y se extienden anterolateralmente y discurren a través de los conductos inguinales para insertarse en la fascia de los labios mayores. Entonces, básicamente los ligamentos más importantes o que mantienen fijo a la matriz, ¿verdad? En la pelvis es el ligamento ancho, los ligamentos cardinales, uterosacros, los pubovesicouterinos y los ligamentos redondos. Es el músculo elevador del ano, lo que forma parte del suelo pélvico y que va a rodear a la vagina. Siguiendo con la anatomía, pues las trompas de falopio tienen una longitud aproximada entre 7 a 12 centímetros y se van a dividir en diferentes porciones, ¿verdad? Esta porción, digamos más interna, es la porción intramural, la porción ístmica, la porción ampular y la porción infundibular. Los ovarios tienen forma elíptica, ¿verdad? Como de almendrita. Su superficie está formada por un epitelio germinal y su estructura interna se divide en lo que es la corteza, que es la parte más externa, y la médula, que es la parte más interna, y el ovario está irrigado por la arteria ovárica. Cuando realizamos una exploración ginecológica, ¿verdad? Por ultrasonido va a ser importante recordar las posiciones de la matriz habituales, ¿verdad? Que podemos encontrar en las diferentes mujeres. Entonces recuerden que la matriz se puede ir, digamos, hacia la parte anterior, por eso se le llama en anteversión, o hacia
encontrarse en una parte, digamos, media, que sería un útero en normoversión, o irse completamente hacia atrás y se le llama un útero en retroversión. Acuérdense que también hablamos de flexiones y versiones. Entonces, digamos que se les llama a la flexión, o se considera flexión, el ángulo que se forma entre el cérvix y el cuerpo del útero. Y hablamos de que si se va ese ángulo, se cierra, se va hacia la parte anterior, se le llama un útero en retroflexión. Si ese ángulo se mantiene digamos, un poquito más abierto, un poquito más hacia atrás, es un útero en normoflexión. Y si ese ángulo, o más bien si la matriz se va hacia atrás y el ángulo también se cierra un poquito más, se le llama un útero en retroflexión. Y digamos la relación que hay entre el cérvix y la vagina en cuanto a posición, es lo que nos da las versiones. Si se va hacia adelante la matriz, como en este caso, se le llama útero en anteversión. Un poquito más hacia atrás o hacia la parte media, útero en normoversión. Y si el útero se va hacia atrás, es un útero en retroversión. ¿Por qué es importante o por qué recalco tanto en la posición de la matriz? Porque sobre todo cuando uno no está tan familiarizado con la imagen por ultrasonido, a veces los úteros que están en retro, ya sea en retroflexión, en retroversión o en retroversoflexión, pueden verse un poquito raros y no se les puede encontrar como forma. Ya con el tiempo, con la experiencia, ¿verdad? Pues se pueden distinguir mucho mejor y ya sabe uno que es un útero con esas características. Pero además, también es importante que si uno coloca el transductor hacia la parte abdominal baja, ¿verdad? A nivel de la pelvis, y si el transductor lo situamos a este nivel, si se dan cuenta, el útero que está hacia la parte posterior quedaría más lejos, digamos, del transductor. Por lo tanto, se puede de alguna manera ver menos contraste o menos definición en la imagen, lo que nos va a hacer que tengamos que buscar otro método de imagen para evaluar precisamente esos úteros en retroflexión o retroversión. Por eso es importante saber la posición de la matriz. Generalmente los úteros en retro o versoflexión es necesario complementarlos con ultrasonido endovaginal, o más bien evaluarlos con ultrasonido endovaginal, para que de esta forma, al introducir el transductor, estemos más cerca de la matriz y podamos diferenciar mejor las características anatómicas del mismo, porque si lo hacemos por vía pélvica, vuelvo a repetir, queda mucho más lejos y a veces sale fuera de foco, no se pueden distinguir ciertas lesiones. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos en un útero, o más bien este es un corte por ultrasonido pélvico. ¿Cómo sabemos que es pélvico? Porque tenemos la vejiga llena de orina, como es líquido es anecoico, por eso lo vemos negro. Pero en este caso, miren, esto es toda la matriz. Aquí tenemos lo que es el fondo, el cuerpo uterino, el cérvix, y aquí prácticamente ya estamos viendo la vagina o el canal vaginal. Recuerden que como es, digamos, un espacio virtual, se cierra y por eso es que podemos ver esta línea ecogénica, precisamente porque se unen las paredes ahí de la vagina. Pero ¿a qué voy con esto? Que esto es un útero que está situado en normoflexión o en normoversoflexión. ¿Por qué? Pues porque está hacia la parte media, digamos, no está ni hacia adelante, ni muy adelante, ni muy hacia atrás. Esto es un útero entonces en normoversoflexión. En cambio, miren estas imágenes, son ejemplos de un útero en retroversión y en retroflexión. Échenle mucha imaginación, como siempre les digo, pero en esta primera imagen se obtuvo un corte por ultrasonido pélvico. Volvemos, aquí está la vejiga,
por eso se ve anecoica, está por delante de la matriz. Y miren, aquí es donde quiero que le echen mucha imaginación. Todo lo que estoy delimitando con la flecha es la matriz. Todo esto es la matriz. Ya vieron que se ve diferente. En la diapositiva anterior veíamos cómo la matriz se iba o prácticamente descansaba y se iba hacia la parte anterior, es decir, hacia la vejiga, y aquí se está yendo hacia la parte posterior. Es como si se hubiera caído, la matriz está muy hacia atrás. En este caso, esto es un ejemplo de una matriz en retroversión. Si tomamos en cuenta aquí que esto es la matriz y que esto es la vagina, entonces esto es el cérvix y esta es la angulación que se está formando entre el cérvix y la vagina y está haciendo que el útero se vaya hacia atrás. Se ve diferente, por eso les comentaba que este tipo de matriz, además, miren, no la vemos con la misma definición como en la anterior y que por eso en este tipo de pacientes con la posición uterina en retroversión o retroflexión o la combinación, se deben de evaluar con ultrasonido endovaginal, que es la siguiente imagen. Esta es la misma paciente, solo que a ella se le hizo ultrasonido endovaginal. Aquí no corté un poquito el corte, pero es un corte por ultrasonido endovaginal, pero ya estamos viendo mucho más de cerca la matriz. Aquí lo insertamos por vía vaginal. Echen la imaginación, esta parte es el cérvix. Aquí viene el cuerpo y esto ya es el fondo de la matriz. Esto se describe como el miometrio, como hipoecoico. Y en su parte central está el endometrio, que se caracteriza por ser hiperecoico, es decir, se ve blanco. Pero si se dan cuenta se ve hasta como dobladito, precisamente porque miren, ¿cómo sé que el útero está en retroflexión? Porque la matriz se está yendo hacia atrás, pero además esto es el cérvix, esto es el cuello y miren, este sería el ángulo, está completamente como dobladito, este es un ángulo más cerrado y se está yendo el fondo hacia atrás. Entonces, eso sería una forma, o basarnos más bien en el fondo uterino, sería una forma práctica de ver si el útero está en anteversoflexión o en retroversoflexión. En este caso, el fondo uterino se está yendo hacia la parte posterior, por eso es que yo sé que está en retroversoflexión. Bueno, en cuanto a la exploración ginecológica por vía pélvica o abdominal, las indicaciones para la paciente básicamente es que debe de tomar por lo menos 1 litro, 1,5 litros de agua para que tenga la vejiga distendida. Es importante que la mujer tenga la vejiga distendida porque nos sirve como una ventana acústica, es decir, va a mejorar la transmisión del sonido y vamos a poder lograr con esta distensión de la vejiga que, 1, las asas intestinales se separen, por así decirlo un poquito, y nos permitan valorar mejor la matriz, y además porque, les digo, es una ventana acústica que nos ayuda a definir mejor las características tanto de la matriz como de útero y en su caso las trompas de falopio. Bueno, ¿cómo se realiza esta exploración? Bueno, necesitamos un transductor convexo de 3.5 MHz. Vamos a poder realizar cortes longitudinales, transversales y oblicuos. Este tipo de estudio con este tipo de estudio se obtiene una visión global de la pelvis, un panorama, digamos, general. ¿Por qué? Pues porque te permite ver útero, te permite ver ovarios, y si están alteradas las trompas de falopio las podemos llegar a ver. Y nos ayuda a ver también si hay líquido libre en cavidad pélvica. ¿Cuáles serían las desventajas? Las 3 desventajas de realizar el abordaje por vía pélvica es que no nos va a servir mucho, 1, cuando estamos ante pacientes obesas, ¿no? Gorditas. ¿Por qué? Pues porque la grasa no es un buen transmisor del sonido y el mismo panículo adiposo, si está muy grueso, pues te aleja más de la matriz. 2,
También, si la paciente tiene